Hola a todos, me presento nuevamente, yo soy la doctora Itati Andrada. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la donación en asistolia controlada. Primariamente vamos a dividir los donantes cadavéricos en donantes a corazón batiente, que son pacientes con diagnóstico de muerte encefálica, y donantes a corazón parado. Estos pacientes son aquellos que sufren un cese irreversible de su función cardiorrespiratoria, ya sea por un paro cardíaco no asistido, lo que se conoce como asistolia no controlada, y un paro cardíaco asistido o asistolia controlada, que es el objetivo de nuestra charla de hoy. Vamos a iniciar con un caso clínico que estuvimos en la unidad de terapia intensiva y de guardia del Hospital Padilla, un paciente masculino de 54 años de edad, sin ningún antecedente patológico conocido, que ingresa el 31 del 12 del 2019 por la Guardia Mayor, presentando un trauma penetrante de cráneo por un proyectil de arma de fuego con orificio de ingreso sin orificio de salida. El paciente ya ingresa en insuficiencia respiratoria mecánica con un score en escala de Glasgow de 4, pupilas isocóricas con reflejo de trocos presentes pero débiles. En este contexto se inicia analgosedación y tratamiento vasopresor para mantener una TAM neuroprotectiva, y nosotros iniciamos el paciente en lo que es el protocolo de programa de garantía de calidad Glasgow 7. Se hace la primera tomografía, donde vemos una lesión cerebral extensa, generalizada, donde hay una imagen transfixiante temporoparietal de izquierda a derecha, múltiples focos de contusión hemorrágica, edema generalizado volcado ventricular y hemorragia subaracnoidea traumática. Una lesión neurológica muy severa. El segundo día, el paciente, estando bajo analgosedación, evoluciona con un cambio pupilar por una anisocoria de una pupila izquierda intermedia. Presentaba ausencia de reflejos fotomotores y corneanos bilaterales abolidos con un reflejo tusígeno débil. En esta situación se decide suspender la sedación y reevaluar al paciente. Al siguiente día pasa a la unidad de cuidados intensivos, se reevalúa al paciente y presentaba un score de Glasgow de 4 por un motor de 2, una respuesta de pronoextensión solamente del miembro superior derecho, persistía con una pupila izquierda intermedia, sin reflejos fotomotores, reflejos corneanos y tusígeno débil. Es decir, un paciente en estado de coma. Paralelamente, el paciente evoluciona febril con toma de hemocultivos del cultivo del hidrocefalorraquídeo y se inicia el tratamiento con cobertura meningia y respiratoria. El día 4, el paciente evoluciona con un cambio pupilar completo y se realiza nuevamente una tomografía. Bueno, acá vemos que hay una lesión encefálica irreversible, lo que se conoce como lesión catastrófica, donde hay borramiento de surcos corticales, borramiento de cisternas, hemoventrículo y un infarto córtico subcortical a nivel de ambos hemisferios. El día 5, el paciente persistía con un Glasgow de 4, con sus pupilas midriátricas, sin reflejo motor, un corneano solamente unilateral y persistencia del reflejo tusígeno. Se da un informe a la familia donde se aclara la gravedad del cuadro clínico y ellos plantean a los médicos de la terapia intensiva el cese de las medidas terapéuticas. Acá empezamos a hablar de lo que es el concepto de limitación del tratamiento de soporte vital o adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, limitar las acciones que se consideran fútiles para este paciente. Ante esta situación se realiza una evaluación conjunta por los médicos de terapia intensiva y el equipo de neurocirugía para llegar a una conclusión sobre el estado del paciente. Se determina que nos encontramos ante un paciente en estado de coma, con un diagnóstico, como recién explicábamos, de lo que se conoce como lesión encefálica irreversible, con una dependencia total de un soporte artificial y un tratamiento considerado fútil sin resultados beneficiosos para el paciente. En forma conjunta con los familiares, en este caso fueron los hijos del paciente y el equipo médico tratante, se decide la limitación del esfuerzo terapéutico. De forma paralela, ante la eventualidad presencia de un paciente que va a evolucionar al paro cardíaco, el servicio de terapia intensiva nos informa a nosotros como servicio de procuración sobre la presencia de un posible donante de órganos. Y iniciamos lo que es la evaluación de los criterios de donación en asistolia. Antes de continuar con el caso clínico, les voy a comentar cuáles son las leyes vigentes en nuestro país.
tenemos dos leyes importantes. Bueno, la ley 27447, que hemos hablado en una de las charlas previas, que es la ley de trasplante de órganos y tejidos, y la ley 26742, que es la ley de derechos del paciente, o lo que comúnmente se conoce como ley de muerte digna. En nuestro país tenemos dos leyes que hablan sobre los derechos del paciente. La ley 26994, que en el Código Civil y Comercial de la Nación, en su capítulo 3, habla sobre el ejercicio de los derechos, y la que recién comentamos, la ley 26742, donde habla de los derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud. Hay unos artículos que son los más importantes para que todos los conozcamos. Uno es el artículo 2, donde habla del consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. En este artículo se aclara que el paciente tiene derecho, en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, y cuando se encuentre en estadio terminal, al rechazo de procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejorías o que produzcan un sufrimiento desmesurado. También especifica en el artículo 3, donde habla de la obligatoriedad. En este caso aclara que si la persona está imposibilitada de expresar su voluntad y no lo ha hecho previamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que esté acompañando al paciente. En el artículo 6 habla de las directivas anticipadas, donde se especifica que toda persona mayor de edad puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo aceptar o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y todas decisiones relativas a su salud. Estas directivas deben ser aceptadas por el médico a cargo, salvo que éstas impliquen el desarrollo de prácticas eutanásicas, las que se tienen en cuenta como inexistentes. Es decir, el paciente tiene derecho al retiro del soporte vital, pero en nuestro país no está legalizado lo que es la eutanasia, que es la práctica médica activa para la evolución del paro cardiorrespiratorio. A su vez, en el artículo 7 se aclara que ningún profesional que haya obrado según esta ley tiene responsabilidad civil, penal ni administrativa derivada del cumplimiento de la misma. Bueno, la ley de trasplante de órganos y tejidos, que hemos estado hablando previamente también, lo que nos aclara es que la ablación de órganos y tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz, mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de la muerte se realice la extracción de sus órganos y tejidos. Esto habla de lo que es la muerte, ya sea por paro cardíaco o por muerte encefálica. Bueno, comenzando a contarles un poquito de qué se trata la donación en asistolia controlada. Existe lo que es la clasificación de Maastricht, donde se dividen los potenciales donantes luego de la parada cardíaca. Estos donantes pueden ser en asistolia no controlada, tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es un paciente que fallece fuera del hospital, y el tipo 2 es un paciente con una resucitación infructuosa, un paro cardíaco sin respuesta a reanimación cardiopulmonar, que puede ser extrahospitalaria e intrahospitalaria. La donación en asistolia no controlada está muy desarrollada, más que nada lo que es en España. En nuestro país no se hace este tipo de donación. Luego tenemos la donación en asistolia controlada, el tipo 3, que es la parada cardíaca luego del retiro de soporte artificial en el contexto de limitación del tratamiento del soporte vital, que sería este caso de nuestro paciente. Y el tipo 4, donde habla de la parada cardíaca en el contexto de muerte encefálica, es decir, un paciente durante el mantenimiento del potencial donante de órganos que intercurre con un paro cardiorrespiratorio. Con respecto a los avances de esta técnica, si bien no está muy difundida, en España desde el año 1989 ya se han iniciado lo que son los protocolos de donación en asistolia no controlada, y a partir del 2012 la Organización Nacional de Trasplantes desarrolló específicamente lo que son los protocolos de donación tipo Maastricht 3. En el 2014 la donación asistolia correspondía al 11,4% de toda la donación de personas fallecidas en España. Bueno, también se desarrolla en lo que es Europa, Asia y América del Norte. Y en nuestro país están empezando a iniciarse los primeros casos con respuestas favorables.
Con respecto a la limitación del soporte vital, para que se pueda desarrollar la donación en asistolia, debe existir un protocolo de limitación del tratamiento del soporte vital. En este caso, y en el Hospital Padilla, el servicio de emergencias a cargo del doctor Juan Sánchez ha desarrollado un protocolo de limitación terapéutica que fue el que se aplicó en este paciente. Tiene que presentarse ante una patología grave e irreversible y la posibilidad de limitación del soporte vital debe ser consensuada por el equipo tratante y los familiares del paciente, respetando siempre su voluntad en caso de directivas anticipadas. Si hubiese un conflicto entre el equipo o con los familiares, se pospone la decisión de limitación. Y a su vez, esta decisión siempre precede y es totalmente independiente a la posibilidad o no de la donación de órganos. Los coordinadores del equipo de procuración y trasplante no intervienen en la decisión de adecuación terapéutica. Bueno, acerca de lo que es la donación tipo MASTI-3, estos pacientes se aplica esta terapia en pacientes en lo que se espera que luego de la extubación terminal se produzca un paro cardiorrespiratorio en un breve periodo de tiempo. Se explica a la familia el procedimiento de donación en asistolia luego de la certificación de muerte. Existe un límite de tiempo entre la extubación terminal y el paro cardíaco donde el órgano se considera viable para el trasplante, que es un tiempo inferior a 120 minutos. Se informa a la familia ante la posibilidad de que este tiempo no se cumpla. El paciente debe regresar a la terapia intensiva y continúa con la sedación y los cuidados al final de la vida en espera del paro cardiorrespiratorio. A su vez, el fallecimiento debe ser confirmado por un médico de la unidad de cuidados críticos totalmente ajeno al proceso de procuración. Se debe determinar la parada cardiorrespiratoria con ausencia de circulación y respiración espontánea. Se constata la ausencia de curva de monitoreo invasivo arterial, la ausencia de actividad eléctrica y la ausencia de movimientos respiratorios por un periodo de 5 minutos. Se pone un límite de 5 minutos, ya que luego de ese tiempo no hay posibilidad de reanudación espontánea de la circulación. En este intervalo no se debe realizar ninguna intervención sobre el paciente. Luego se debe documentar por escrito el horario de fallecimiento y los órganos válidos para donación en asistolia controladas. En nuestro país la experiencia que se cuenta es solamente renal, pero a nivel mundial se realizó donación en asistolia tanto para riñones, pulmones, corazón, páncreas e hígado. Sobre los requisitos de inclusión, como hablamos en un primer momento, son pacientes que por su patología de ingreso, su evolución y el cuadro irreversible se ha decidido limitación del tratamiento del soporte vital. Son pacientes que tienen una lesión neurológica grave e irreversible con un pronóstico catastrófico, pero en los que no se espera que la evolución sea la muerte encefálica. El rango etario son pacientes desde 16 a 65 años, sin deterioro renal, sin hipertensión arterial no controlada, diabetes insulino dependiente complicada, sin patología estructural vascular abdominal relevante, hablando del compromiso de la aorta y de las arterias de las venas renales. También deben cumplir el criterio general de donación de órganos y tejidos. Hay ciertos scores que se utilizan para predecir la parada cardíaca luego del cese de la limitación del soporte vital. El que se usa actualmente es el DCDN score, donde evalúa la probabilidad de parada a los 60 minutos luego de la extubación terminal. En este caso, se evalúan criterios más que nada neurológicos, se evalúa el reflejo corneano, tusígeno, la respuesta motora extensora o ausente y la oxigenación. Se da un punto al reflejo corneano, a la respuesta motora y a la PAFI y 2 puntos al reflejo tusígeno. En este caso, una puntuación de 0 a 2 nos informa una probabilidad de mantener la función cardiorrespiratoria a los 60 minutos del 77%, pero un puntaje mayor o igual a 3, la probabilidad de fallecer asciende al 74%. Otros test que solamente se los voy a nombrar porque está muy descrito en la bibliografía, pero que actualmente ya no se utiliza, es el test de Wisconsin. Este test ha quedado en desuso, por un lado porque requería la desconexión del paciente para realizar la prueba, y por otro lado porque dentro de sus puntos de evaluación no tenía en cuenta ningún criterio neurológico, por lo que actualmente no se utiliza. Empezando lo que es el procedimiento general, hablamos de que se debe implantar el protocolo de adecuación del esfuerzo terapéutico de la institución.
El primer objetivo es una sedación como objetivo de confort y bienestar al final de la vida. Se utiliza la escala de sedación de Reisman con un objetivo de RASS-5. No hay un límite en lo que es la utilización de dosis del tratamiento sedativo. Lo importante es obtener un nivel de rango de sedación adecuado. Hay que hacer un monitoreo continuo de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco, la saturación, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la diuresis. Se hace un monitoreo minuto a minuto para determinar el primer episodio de una presión sistólica menor a 60 o una saturación menor a 80. Este primer episodio se conoce como episodio de hipoperfusión significativa y es en el momento en que el órgano empieza a tener manifestaciones de daño por isquemia. Siguiendo el procedimiento general, se inicia, se me pueden seguir con el esquema en la parte inferior de la pantalla. Se inicia una sedación con un RASS-5. Se aplica heparina sódica, 25 unidades en bolo para la preservación orgánica. Realiza el retiro del soporte artificial, que esto consta básicamente en el cierre de todo lo que son las drogas vasoactivas y la extubación terminal. Se hace un monitoreo minuto a minuto en espera de asistolia. Se determina el momento de hipoperfusión significativa. Se continúa la monitorización determinando el momento de paro cardiorrespiratorio. Se espera 5 minutos y se confirma la muerte por paro cardiorrespiratorio y se debe constatar en la historia clínica. Luego de constatada la muerte, se inicia lo que es la cirugía de ablación en asistolia controlada, que consta de una laparotomía ultra rápida con canulación directa de la arteria aorta, perfusión in situ de solución de preservación orgánica con enfriamiento local, esto se conoce como perfusión hipotérmica, y la extracción de los órganos seleccionados. Para poder evaluar la viabilidad de los órganos es importante tener conocimiento de lo que son los tiempos de isquemia. También siguiendo el gráfico, vemos lo que es el tiempo de isquemia caliente total, que es el tiempo entre que se aplica el retiro del soporte artificial hasta que inicia la perfusión hipotérmica. Y tenemos un tiempo máximo aceptable de 120 minutos. A su vez, existe lo que es el tiempo de isquemia caliente verdadera o funcional, que es desde que se inicia la hipoperfusión significativa hasta el inicio de la perfusión hipotérmica, con un máximo aceptable de 45 minutos. Y por último tenemos el tiempo de isquemia fría, que este tiempo es válido también para los órganos en muerte encefálica, que es el tiempo en que se inicia la perfusión hasta el trasplante. Con respecto a nuestro paciente, cumplías con los criterios de donante en asistolia, se ha llevado a cabo la implementación del protocolo de delimitación del soporte vital y luego el protocolo de donación externa controlada tipo Maastricht 3. Se realizó la ablación renal y posteriormente la ablación de córneas. En el caso de los tiempos de isquemia, el tiempo de isquemia caliente total fue de 39 minutos, recordemos que el máximo esperado es de 120, y el tiempo de isquemia caliente verdadera fue de 25 minutos para un máximo esperado de 45 minutos. Bueno, en esta diapositiva solamente es para mostrarles cómo se va monitorizando. En realidad esto se hace de forma minutada, en el momento de la preextubación, la extubación inmediata y todos los minutos siguientes a la extubación hasta que se constata la parada cardiorrespiratoria. Si bien para mostrarles, cuando hacemos el análisis de la saturación, en el minuto 14 se detecta una saturación del 78%, en ese momento se inicia lo que es la hipoperfusión significativa. A su vez, a los 20 minutos desciende la frecuencia cardíaca a menor a 60 latidos por minuto y al minuto 27 se constata el descenso de la presión arterial sistólica. Y a los 30 minutos se constató la curva plana del monitoreo arterial. Acá también es para comentarles cuál es el análisis. Se detecta luego de los minutos post-extubación el momento de la saturación menor a 80, que como comentábamos recién fue de 14 minutos, el momento del paro cardiorrespiratorio, la constatación de muerte 5 minutos luego, el comienzo de la cirugía, que fue 4 minutos luego de la constatación de muerte, la perfusión in situ, también luego de 4 minutos de inicio de la cirugía, y la extracción renal a los 10 minutos de la perfusión in situ.
Analizando en el gráfico de la derecha los tiempos entre la hipoperfusión y la parada cardíaca fueron un tiempo de 16 minutos. Entre lo que fue el diagnóstico de muerte y el inicio de la preservación pasaron 4 minutos. Bueno, como les comenté recién, el tiempo de isquemia caliente funcional fue de 25 y el tiempo de isquemia caliente total fue de 39. Entre la preservación y la extracción pasaron 28 minutos y entre que se inició la hipoperfusión significativa y se extrajo el órgano pasaron 53 minutos. Es decir, son cirugías ultra rápidas de menores de 1 hora de duración. Con respecto a los receptores, el riñón derecho se implantó en un paciente masculino de 61 años de edad y el riñón izquierdo en un paciente masculino de 67 años de edad. Ambos riñones fueron funcionantes en el primer año de evaluación post-trasplante. Bueno, las córneas se hace un envío a banco con respecto a lo que es la procuración de tejidos. Solamente acá, como para ir terminando, comentarles 2 estudios que son muy interesantes. Este estudio fue realizado, es un estudio de corte realizado en el Reino Unido entre enero del 2005 y en noviembre del 2010, un seguimiento de 3 años de los pacientes con trasplante renal, ya sea por donación en asistolia tipo 3 o por muerte encefálica. Lo que hacía este estudio era comparar los efectos de la edad del donante y los tiempos de isquemia fría. Como resultado, se vio que la edad del donante, mayor de 60 años, se asoció con un mayor riesgo de pérdida del injerto de forma independiente si el riñón provenía de un donante en asistolia o de muerte encefálica. No hubo un riesgo adicional por ser un donante en asistolia, sino un riesgo propio de la edad. Y con respecto a los tiempos de isquemia, entre mayores de 24 horas versus 12 horas, hubo una menor supervivencia del injerto en los riñones de donación en asistolia que los donantes de muerte encefálica. Es decir, estos riñones tienen menos tolerancia a los tiempos de isquemia fría. En ambos grupos, la ocurrencia de rechazo agudo fue similar y es importante mostrarles acá que los riñones en asistolia tuvieron una mayor tasa de función retardada del injerto, es decir, que requieren diálisis en la primera semana, y una mayor tasa de falla de función primaria. Pero la supervivencia del injerto a los 3 años no mostró ninguna diferencia. Este dato es importante cuando se va a asignar el órgano. Cuando se habla de donantes en asistolia, se trata de elegir receptores que tengan una mejor condición clínica debido a estas situaciones. Este segundo estudio también es un estudio multicéntrico que está realizado por la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. En este caso, comparaban la supervivencia de 5 años entre receptores de trasplante pulmonar por MASTIC-3 y por muerte encefálica. Lo que se vio acá es que la supervivencia a los 30 días, al año y a los 5 años fue muy similar en ambos grupos estudiados, demostrándose así un resultado adecuado en lo que es el post-trasplante a nivel pulmonar de los donantes en asistolia controlada, con tasas de supervivencia similares a los pacientes que tuvieron trasplante de pacientes con muerte encefálica. Como después en secundario se demostró que los tiempos de isquemia fueron mayores para los que son los donantes en asistolia, y tanto la edad de los receptores del donante, la indicación de trasplante, el tipo de cirugía, ya sea un trasplante uni o bipulmonar, y el periodo se asociaron en forma independiente a la supervivencia, pero no con el tipo de donante. En general, con todos los estudios realizados, lo que se demostró es que tanto la ablación renal, pancreática, pulmonar y cardíaca tiene una supervivencia al año similar en los pacientes analizados, no así en el caso de lo que es la ablación hepática, donde sí demostró que los riñones por donación en asistolia tienen una mayor tasa de presentación de falla primaria del injerto. Bueno, como para terminar nada más, comentarles que la donación en asistolia está iniciándose en nuestro país, sobre todo en nuestra provincia, en Tucumán, y se la considera el futuro dentro de la donación de órganos para trasplante. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden consultar en el foro.